toda seguridad el que se mejore en Querétaro la representación de los pueblos y comunidades indígenas. Es cierto que es un gremio subrepresentado históricamente, pero también hay que preguntarnos qué está pasando con la comunidad LGBTI, y hay que preguntarnos también qué estamos haciendo en relación con el voto de las y los ciudadanos que están privados de su libertad y que no han sido sentenciados, en donde tenemos por ahí una sentencia muy interesante que habrá que acatar en los próximos procesos electorales, de manera que ya aquellas personas, insisto, que no hayan sido sentenciadas pudieran ejercer el derecho de voto, que es un derecho humano, y finalmente en este momento no les estamos otorgando esa posibilidad material de ejercer el voto. Me parece también importante decir que hay momentos claros para hacer estos análisis, estas reflexiones, y uno de ellos claramente son los años postelectorales. Es una tradición ya en nuestra cultura democrática el voltear a ver hacia atrás qué está pasando, qué ocurrió en el proceso anterior, decir con toda claridad que hay muy buenas prácticas, pero también muy malas prácticas dentro de un proceso electoral. Y en este marco, con esta experiencia, digamos, vivida del último proceso, podríamos encontrar algunas de las respuestas que estamos buscando. Me parece que para contestar también esta pregunta de por qué es importante encontrar los desafíos de la democracia, debemos volver a ver la gran responsabilidad que tenemos las instituciones de visibilizar las condiciones en que las mexicanas y los mexicanos ejercemos nuestros derechos político-electorales. Visibilizar sin revictimizar, me parece que es muy importante hacerlo, y de esta manera yo quisiera llegar a esta segunda idea de qué es lo que estamos haciendo, y aquí yo quisiera asumir fui invitado pues como integrante del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, y decir que estamos haciendo nosotros algunas tareas muy importantes al respecto. Tenemos instalada ya una comisión de evaluación del proceso electoral, en donde se está escuchando, más allá de los sillones de los integrantes del Consejo General, se está escuchando a los partidos políticos, por supuesto, a las y los candidatos, no solamente de partidos, sino también independientes, a los funcionarios que estuvieron como consejerías de los consejos distritales y municipales, las secretarías técnicas, en fin. Es una labor muy importante el poder identificar aquellas ideas que vienen de parte de personas que, si bien no son expertas en la materia, tienen una vivencia muy cercana en cada uno de nuestros consejos. Y finalmente me parece que redondeando pues esta idea de ver hacia adelante y de identificar los retos, podemos ver que tenemos cada uno de los organismos electorales una gran responsabilidad en este tema. Tiene que ver en particular Querétaro, que contamos con la iniciativa, la posibilidad constitucional de presentar iniciativas de reforma de ley, situación que estamos trabajando en este momento. Estaremos posiblemente a finales de este año presentando a la legislatura una iniciativa que reforme la ley electoral, como ya se hizo hace unos años y que fue muy bien recibida. Pero también a nivel reglamentario tenemos atribuciones importantes, en donde a través de acciones afirmativas hemos encontrado caminos para favorecer la participación política, por ejemplo, de las mujeres. De manera que, pues en este marco es como me parece que los órganos electorales locales le damos sentido a esta expresión de que también la democracia se construye desde lo local. Y terminaría con el comentario dirigido a aquellas personas que consideran que es posible o que es viable de manera muy simplista desaparecer a los órganos electorales locales. Me parece que la organización de un proceso electoral es mucho más que entregar documentación y material electoral a los presidentes de mesa directiva de casilla, y es el federalismo mucho más que un simple romanticismo. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, licenciado, por sus palabras. Carlos Eguiarte, consejero electoral del IECU. Gracias. Los retos de la democracia deben estar basados en el constante diálogo. Es por eso que ahora invitamos al consejero presidente del IECU, Gerardo Romero Altamirano, a regalarnos unas palabras. Bienvenido. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos.
quiero comenzar mi participación dándole nuevamente la bienvenida al doctor Lorenzo Córdoba Querétaro. Sabes, doctor, que esta es tu casa y siempre es un privilegio compartir contigo un escenario como este. Y por ello agradezco también la gestión y la invitación del Partido Verde Ecologista, de su coordinador Ricardo Astudillo, del diputado Jorge Herrera. Muchas gracias por la gestión y por este impresionante foro. Ahorita voy a hablar un poco de la asistencia ya. Y también, desde luego, al licenciado Omar Hernández, presidente del Club de Industriales, aliado de otros momentos del proceso electoral, como nos gusta hacerlo acá en Querétaro, a la Queretana, donde siempre atraemos presidentes de organismos empresariales a construir con nosotros el proceso electoral. Muchas gracias por recibirnos en el club. También saludo con mucho gusto a los diputados y diputadas aquí presentes. Veo por lo menos 6 integrantes de la Junta de Coordinación Política de la legislatura local, lo cual habla de la forma en cómo en Querétaro pues podemos ser muy civilizados y cómo podemos trabajar asuntos que nos interesan. También a los presidentes y presidentas de partidos que están acá presentes, a mis colegas consejeros y consejeras electorales que están por acá en el público, a los representantes de la academia, que también hay varios representantes de universidades aquí presentes. Mucho gusto saludarlos nuevamente. Y bueno, en un proceso electoral seguramente le pasa también al doctor Córdoba. Recurrentemente los medios de comunicación y algunos actores políticos nos preguntan qué opinamos de las reglas del juego, cuáles son los retos, cuáles son las áreas de oportunidad que observamos, y en ese momento de proceso electoral lo que tiene que hacer el árbitro es hacer cumplir las reglas. Pero hay momentos como este y espacios como este donde sí podemos hablar de los retos y sí podemos criticar positivamente las reglas, donde este es un espacio idóneo para hacerlo. Y en ese sentido, yo quisiera poner un poco el contexto actual de lo que está ocurriendo en México, tanto a nivel nacional como a nivel local, donde hay áreas de oportunidad para participar y para opinar. Sabemos perfectamente que a nivel federal está actualmente este mecanismo que los diputados dispusieron, de gobierno abierto, donde hemos podido participar consejeros electorales tanto del Instituto Nacional Electoral como de algunos organismos públicos locales electorales, específicamente con temas de la reforma política electoral y del Estado, reforma política y electoral, ¿no? Y hemos participado, y ha quedado claro, como ya lo aventajaba Carlos Iriarte, que el sistema funciona. Después de este proceso electoral, el más complejo, donde las instituciones demostramos que el sistema funciona, pues pienso que hay que partir de ese punto para empezar a dibujar cómo podemos, reconociendo desde luego las deficiencias que tuvimos, empezar a construir el sistema que queremos para el próximo proceso electoral. Y ahí estamos desde luego haciendo nuestras aportaciones, como lo debe hacer el árbitro, con cuestiones técnicas, con números, con cuestiones prácticas, dejando otros espacios cuestiones inherentemente políticas y demostrando cómo es que efectivamente las instituciones funcionamos en el pasado proceso electoral. En Querétaro, lo he dicho en algunos días anteriores, tuvimos números que arrojan un 100% de confirmaciones en todas las elecciones y en todas las posiciones. Cada constancia que se entregó fue ratificada en todos los órganos jurisdiccionales. No se movió ni un regidor, no se movió ni un solo síndico, cosa que es un elemento muy objetivo para identificar cómo se tomaron las decisiones en esa elección. Y en el contexto local, escuchábamos también al consejero que hablaba de esta facultad de iniciativa que tiene el Instituto Electoral del Estado de Querétaro y que ya fue utilizada de manera exitosa con la anterior legislatura, y que tengo toda la fe en que con esta nueva integración se pueda volver a implementar este mecanismo, donde juntos identificamos todas las áreas técnicas donde podíamos meterle mano a la ley electoral local, en procesos muy largos pero muy fructíferos, donde todas las voces de todos los partidos políticos tuvieron oportunidad de que integráramos juntos este documento que entregamos a la legislatura y que afortunadamente se recogió en cerca de un 90-95% por los legisladores locales. Una de las tareas que hicimos, y no me dejarán mentir los integrantes de la Junta de Coordinación, en enero de este año fue reunirnos con ellos nuevamente para decirles que teníamos toda la inquietud y toda la voluntad de volver a realizar este ejercicio absolutamente transparente, de utilizar nuestra facultad de iniciativa y llevar un documento construido y revisado por absolutamente todas las voces que quieran participar.
Nosotros en el instituto estamos trabajando en ese sentido, vamos muy avanzados y esperamos este año entregar esta propuesta de iniciativa de ley, y desde luego que cualquier persona que quiera participar en esta construcción es muy bienvenida. Y reconociendo mi rol, que debe ser breve y de provocador, porque sé y reconozco que la mayoría de ustedes vienen a escuchar al doctor Córdoba, yo quisiera fungir en este momento un poco como provocador, ¿no? El tema que va a disertar tiene que ver con los desafíos del sistema electoral que en este momento identificamos. Seguramente todos ustedes, muchos de los cuales están involucrados en política, en democracia, en procesos electorales, identifican muchos aspectos que están ahí. Yo simplemente voy a poner algunos elementos, estoy seguro que en la presentación el doctor trae otros, pero a mí me gustaría que identificáramos algunos retos que han surgido y algunos que ya estaban en nuestro escenario y que no hemos superado. El primero de ellos tiene que ver con la comunicación, con cómo hay una grandísima cantidad de información falsa en cualquier área del quehacer humano, pero que en procesos electorales causa estragos. Hay una gran cantidad de actores, la mayoría de ellos desde el cobarde anonimato, que están insertando información equívoca, falsa, con toda la intención de provocar que ocurran cosas que no nos convienen. Y lamentablemente hay muchos mecanismos que permiten que eso funcione. Las redes sociales son un vehículo ejemplar para que esas intenciones no santas, si me permiten la expresión, pues causen el efecto que buscan. Y desde luego que, identificado esto, los organismos electorales tuvimos estrategias diseñadas específicamente para eso, y desde la sociedad civil surgieron otras estrategias para contrarrestar los efectos, pero hay que aceptar que la batalla ahí está y que hay cada vez más mecanismos en los que cualquiera puede insertar información falsa. Otro reto muy importante que tenemos que identificar y que ha provocado también grandes lastres en otras sociedades contemporáneas es el de la polarización de la sociedad. Hay un momento de un proceso electoral donde diferentes fuerzas políticas están contendiendo por cargos de elección popular, y es natural que haya un debate intenso de ideas, que haya un contraste necesario para que los ciudadanos podamos identificar propuestas que nos identifican y que queremos ver llevadas a la práctica cuando emitimos nuestro voto. Pero hay momentos en que el proceso electoral se terminó, y es muy dañino para una sociedad que la ciudadanía quede polarizada, porque al final del día todas las actividades del quehacer humano continúan, y al final del día todos somos queretanos y queretanas, todos somos mexicanos y mexicanas, y en todas esas actividades nos necesitamos unos a otros. Y si de por sí tenemos problemas complicados como país o como Estado, es muchísimo más difícil resolverlos si siempre existen bandos y si las propuestas de un bando son rechazadas por el otro por el simple hecho de que las está proponiendo el contrario. Ese es un problema que identificamos que puede tener grandes efectos. Y finalmente, uno en el que hemos coincidido en los foros y que personalmente he sido impulsor, tiene que ver con el uso de la tecnología, plataformas digitales en procesos electorales. Yo he sostenido que en todas las actividades que nosotros realizamos de manera cotidiana utilizamos tecnología, ¿no? Les podría decir ejemplos de lo más banal a lo más complejo. Hoy en día pedimos un auto por una plataforma, pedimos comida por una plataforma, conocen pareja por una plataforma. Aquí está mi esposa, entonces yo ya no sé, yo no conozco parejas por una plataforma. Ya no la uso, ¿no? En fin, hay una gran cantidad de actividades de la vida cotidiana en la que utilizamos plataformas y las hemos tenido ya como algo muy asimilado, porque vivimos un proceso de acostumbrarnos y les tenemos confianza, pero ya realizamos procedimientos mucho más complejos, transferimos dinero, tributamos, generamos sociedades, estudiamos, en fin, realizamos actividades de todos niveles de complejidades a través de la tecnología, y pareciera ser que en democracia y en elecciones estamos muchos pasos atrás. Todo sigue siendo manual. Identificamos a la urna electrónica como un paso al que podemos llegar en este estado ideal de las cosas. Estamos en un estado actual, y en el Inter hay muchísimas actividades en un proceso electoral. En un plan de coordinación INE-IEQ tenemos 300 actividades que derivan en un sinfín de tareas,
¿por qué no analizamos cada una de ellas y vemos dónde podemos meter la tecnología para provocar dos cosas? Una, que los ciudadanos del siglo XXI se sientan también que son parte de esta democracia. Se sientan también que las formas en cómo pueden participar en democracia son las formas que les tocó vivir. Nosotros que somos migrantes digitales y que no nacimos en esta época de la tecnología, nos fuimos adaptando, pero hay gente que ya concibe el mundo de una forma radicalmente distinta a la como que lo hace, a la que la percibimos la mayoría de los que estamos encabezando las instituciones. ¿Queremos seguir abriendo la brecha o la queremos ir recortando? Hay muchos pasos intermedios. Y por otra parte, con la tecnología, con el uso de la tecnología, desde luego que se abona a este sano propósito con el cual nadie está peleado, que se llama austeridad. Doctor, esa sería mi provocación, respetando desde luego la presentación que tú ya tenías preparada, y les agradezco nuevamente mucho la oportunidad a quienes nos dieron este privilegio. Gracias. Gracias, consejero. Ya hay algunos retos en la mesa. Antes de continuar, de ceder el micrófono, queremos mencionar de esta larga trayectoria del doctor Córdoba una pequeña semblanza. Para los que no se la sepan, también la apunten. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la UNAM, doctor de investigación en Teoría Política por la Universidad de Turín en Italia, investigador titular B de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en donde también coordina el grupo de trabajo en Derecho Electoral. Es investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, autor de varios textos de gran renombre, sobre todo temas electorales, constitucionales y de teoría política como Derecho y Poder, los árbitros de las elecciones estatales, una radiografía de su arquitectura institucional, entre muchos otros más, algunos con colaboraciones y otros también propios. Profesor de Teoría de la Constitución, Derecho Constitucional y de Derecho Electoral en la Facultad de Derecho de la UNAM. Recibió el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, esto en el área de investigación en ciencias sociales, en el año 2010 por la UNAM. En el 2010 se desempeñó como secretario técnico del grupo de trabajo que procesó en el Senado de la República la reforma política. Fue asesor del consejero presidente del Instituto Federal Electoral, Jorge Boldenberg, miembro de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios de la Transición Democrática, miembro de consejos editoriales de varias publicaciones periódicas. Desde agosto del pasado, ya muy pasado, 2005, dirige la revista de la Facultad de Derecho, también de la máxima casa de estudios. Conduce los programas Observatorio 2012 en TV UNAM y AMIG, Punto de Encuentro en el Canal Judicial. Fue conductor del programa de televisión México Diferente de Canal 11 y de la serie Elecciones 09 de Canal del Congreso, trabajo por el cual recibió también el Premio Nacional de Periodismo del Club de Periodistas de México. Articulista del diario El Universal y colaborador de la revista Voz y Voto. Además es comentarista de cuestiones políticas electorales en el noticiero radiofónico de MBS Noticias, que es conducido, ya lo saben ustedes, por Carmen Aristegui, y también en el programa El Centro del Debate de Foro TV, entre otros tantos más, entre muchas cualidades. Nos podríamos pasar toda la mañana y tarde hablando de este doctor. Gracias. Escuchar y dialogar, los tiempos y los momentos. Los retos de la democracia, ese es el título del día de hoy que nos ofrece el doctor Lorenzo Córdoba ante su ponencia. Recibamos con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Si alguien tiene duda de por qué Querétaro es uno de los estados en los que con una cierta recurrencia, con bastante frecuencia vengo invitado y acepto las invitaciones para venir a platicar, porque lo acaban de ver, hay muy buenos amigos, hay una generosidad indebida conmigo en esta entidad, cosa que esta mañana de nueva cuenta los amigos que han organizado este encuentro y que se están participando en el mismo reiteran. Yo quiero comenzar pues agradeciendo muchísimo la iniciativa del Partido Verde Ecologista en el estado de Querétaro, de su secretario general, de Héctor Astudillo, de nuestro todavía representante, todavía no me ha llegado la sustitución ante el Consejo General del partido, ante el Consejo General de nuestro amigo y diputado Jorge Herrera, por supuesto, al presidente del Club de Industriales, gracias por la anfitrionía, don
Omar Saúl Hernández, la presencia que me distingue del presidente del Instituto Electoral del Estado, Gerardo Romero, de las y los consejeros que están aquí. Carlos, gracias por tus reflexiones, gracias a los coordinadores de los grupos parlamentarios en el Congreso del Estado, gracias a los líderes de las organizaciones gremiales, empresariales, gracias a los presidentes de los partidos políticos, gracias a todos y gracias de manera particular a nuestra delegada Ana Lidia Pérez, que está en pleno periodo vacacional y que ha tenido que suspender sus vacaciones para venir a oír al presidente del INE, al que esto de las vacaciones no se le suele dar muy bien, pero muchas gracias por estar aquí y acompañarnos en esta mañana. Yo creo que es un momento importante, un momento en el que vale la pena hacer una serie de reflexiones del estado en el que se encuentra nuestro proceso de evolución democrática, particularmente en lo que tiene que ver a su dimensión electoral, porque es un momento, digámoslo así, en el que no hay ninguna urgencia por un lado y en el que tenemos suficientes elementos para poder hacer un buen corte de caja. Con las elecciones del pasado 2 de junio, concretamente con la elección en la que se renovó la gubernatura de Baja California por 2 años, ¿no? Así fuimos a las elecciones, ¿no? Así fueron los bajacalifornianos a las elecciones. Cierra el primer ciclo de vida de la reforma electoral de 2014. Con esa elección, todos los cargos de elección popular a nivel federal y a nivel local, municipal en el país han sido elegidos al menos en una ocasión con base en las reglas derivadas de esta reforma, que en muchos sentidos representa quiebres importantes, pero que hoy, a 5 años de instrumentación, 6 prácticamente desde que se emitió, ha demostrado su viabilidad. En todo caso, insisto, creo que con esta elección no hay ningún cargo que quede pendiente en su renovación por la vía de las urnas, con las reglas del juego que hoy rigen a la democracia mexicana. Y esto implica que tenemos suficientes elementos, los distintos actores, desde las autoridades electorales federales y locales, o nacionales y locales ahora, hasta los propios partidos políticos, los analistas, la academia, los legisladores. Tenemos suficientes elementos, por supuesto los partidos en sus distintas dimensiones legislativas y de operación, tenemos suficientes elementos para poder hacer un corte de caja, para hacer un diagnóstico puntual o comprensivo a la luz de la experiencia, ya no con especulaciones, sino sobre la base de hechos concretos, de datos concretos, de lo que ha significado esta reforma, de los beneficios y fortalezas que sin duda tiene, y de las áreas de oportunidad que, como toda regla electoral en el mundo, siempre es perfectible. Por un lado. Por otro lado, estamos en un impasse importante de la vida político-electoral del país, porque estamos encarándonos a un año, el que viene, en donde solamente se renovarán cargos en 2 entidades. Hay 2 elecciones locales, Coahuila e Hidalgo. En una se renuevan alcaldías, en la otra se renuevan las diputaciones locales, pero digamos que en el último lustro se nos abre una ventana de oportunidad, porque es el primer ciclo en el que la actividad electoral por lo menos baja en términos de su intensidad. Y por cierto, a mí me dicen en tono de broma, como se ha dado cuenta generosamente, yo trabajé en varias ocasiones en el Instituto Federal Electoral. A mí me preguntan, ¿no? A veces, oigan, ¿y qué hace el INE cuando no hay elecciones? Mi respuesta es inmediata: no lo sé, porque desde que el IFE se convirtió en INE no ha dejado de haber elecciones en ningún momento. De hecho, ahora estamos a punto del cierre de la calificación de las elecciones del julio pasado. El INE ha cumplido hace un par de semanas con la fiscalización de las campañas en las 6 entidades en donde hubo comicios, y en septiembre arrancan los procesos electorales del próximo año, uno de los 2. Entonces, la verdad, espérenme un mes y les puedo decir qué hace el INE cuando no hay elecciones, pero estamos metidos en otras cosas. Lo que quiero decir es que más allá de esto, esta anécdota, en fin, no deja de ser jocosa, en fin, pero tampoco sí, pero también es cierta. Se abre un espacio de oportunidad de reflexión
importante, digámoslo así, no recargado de un momento de intensidad política que acaba contaminando o sesgando las reflexiones sobre el estado de cosas de las reglas del juego que tenemos, para poder pensar qué pasa con las mismas, si son pertinentes, si vale la pena ajustarlas, si hay que radicalmente, como dicen algunos, que cambiarlas, como si lo que tuviéramos no funcionara o no. Porque en breve, en apenas dentro de un año, estaremos en la víspera del arranque del que va a ser el proceso electoral más grande de la historia democrática del país. Alguien dice, cada vez que hay elecciones federales decimos lo mismo. Sí, bueno, pues el padrón sigue creciendo y esto implica que el proceso que venga va a ser más grande que el anterior. Y además, a diferencia del de 2018, en donde estuvo en juego como nunca la disputa por el poder político de tantos cargos de elección popular, en 2021, por primera vez, avanzaremos ya de manera muy consistente en esta lógica que se quiso en la reforma 2014 de una total homologación o de una casi total homologación de los procesos electorales. En 2021, por primera vez, tendremos, a la par de las elecciones federales, de diputados de manera concurrente, de diputados o de no sé si haya alguna otra elección federal, ¿no? Sobre la que discutir el universo, ¿no? A lo mejor estamos innovando por primera vez la revocación de mandato en un formato curioso, porque normalmente la revocación de mandato la piden las oposiciones, no la pide el partido en el poder. Pero más allá de eso, hay una posibilidad de discusión abierta, podría ocurrir, pero por lo pronto con lo que hoy tenemos, en el 2021 se renovará la Cámara de Diputados y además habrá elecciones en las 32 entidades federativas. Es decir, todas las elecciones tendrán la renovación al menos de algún cargo de elección popular. Y si hablamos de gubernaturas, bueno, 15 estados, prácticamente la mitad, van a renovar el poder ejecutivo local. Entonces, digamos, creo que estamos en un momento interesante, importante para hacer una reflexión. Sin prisas, espero objetiva, porque lo peor que podríamos hacer en un contexto en el que se han ya detonado las campanadas de urgencia de una reforma electoral por enésima ocasión, los mexicanos estamos anclados en las reformas electorales. A los mexicanos nos cuesta mucho, y hablo en plural, dejar de estar pensando en las reglas de acceso al poder para ocuparnos de las reglas de ejercicio del poder. Parece que, como todo el mundo conoce cuestiones electorales, cada vez que pasa una elección hay que a fuerza que sea una reforma electoral. Y como lo dicen los alemanes, la reforma electoral es una reforma inagotable. La dinámica de la vida política es tan vertiginosa que siempre hay temas que no fueron contemplados en la norma anterior, o la puesta a prueba de las reglas en una elección pues nos da elementos para poder eventualmente hacer ajustes y demás. Pero parto con un dato que quiero ilustrar y que sostengo de manera categórica. A pesar de que es un buen momento para discutir el estado del arte en una materia, de discutir si las reglas que tenemos son pertinentes y eventualmente qué ajustes o cambios son convenientes, hoy probablemente por primera vez en 40 años de cambio político no hay necesidad de una reforma electoral. No hay una urgencia para tener una reforma electoral. Y en esto quiero ser tan claro como categórico, pero no quiero tampoco ni pontificar ni venir aquí a ejercer un argumento de autoridad. Digo esto porque, hagan un poco de memoria, probablemente estas son las primeras elecciones, o el primer momento, llevan 2 elecciones al hilo, las de 2018 y la de 2019, en la que no hay una gran contestación postelectoral, ni la demanda de alguna fuerza política de urgir el cambio de las reglas del juego para que la democracia tenga viabilidad. No es un dato nuevo. Vean hacia atrás, hagan memoria y díganme si habían encontrado un momento similar en la historia. Y eso hace también la diferencia, son los elementos que hay que tomar en cuenta en las circunstancias en las que nos encontramos. ¿Qué quiero decir? ¿Qué está diciendo el presidente del INE? Que no debe haber una reforma electoral. Yo no dije eso, Yo quiero ser claro en el punto. Si quieren cambios en las reglas, nosotros tenemos ya nuestra lista muy clara y hay cosas que valdría la pena simplificar del modelo normativo, pero lo que quiero decir es que no hay una urgencia. Si nos vamos a 2021 sin una modificación a las reglas del juego electoral, no solo no nos pasa nada,
sino que las reglas con las que iríamos están ya probadas y han demostrado su eficiencia y su eficacia. ¿Se puede mejorar? Todo en la vida se puede mejorar. Hasta los matrimonios perfectos, que dicen, no sé si existen, hablas de tu esposa, ¿no? Pero siempre tiene ámbitos de mejora. Se pueden mejorar las reglas electorales, sin duda. Hay temas que valdría la pena revisar, ¿sí? Hay desafíos que nos está imponiendo el contexto actual, que adolecen las democracias en el mundo. Alguna reflexión, ya Carlos y Gerardo la anticipaban, algo adelantaré, y vale la pena eventualmente ir blindando el sistema electoral en ese sentido, sí. Pero cuidado, no tenemos que hacer una reforma electoral bajo las campanas, ¿no?, como en la Edad Media, llamando a la gente a la plaza con urgencia, ni bajo las sirenas de un inminente bombardeo en adelante. Si vamos al 21 con estas reglas, no solo no pasa nada, sino que las condiciones democráticas que han permitido que la alternancia se haya instalado como una característica importantísima en nuestro sistema democrático están garantizadas. Y esta es una premisa que creo que vale la pena, de la que vale la pena partir. Porque aquí plantea, cada vez que hay reforma electoral, que si no se concreta la reforma electoral se acaba el mundo, o estamos en graves problemas. México no es el país de hace 30 años. Si hace 30 años no hubiéramos propiciado la reforma electoral de 1989-1990, habríamos estado en una crisis política que quién sabe a dónde hubiera llevado a nuestro país. Hace 30 años las elecciones, me atrevo a decir, eran el principal, no el único, pero probablemente el principal de los problemas que enfrentaba la sociedad mexicana. Una sociedad de entonces todavía que estaba tratando de delinear cuál es la ruta de su democratización. Hoy los problemas están en otros lados. Lo electoral no es un problema. Es más, hoy es el menor de nuestros problemas. Pero esta lógica muy mexicana, estar pensando todo el tiempo en las reglas de acceso al poder, nos coloca como ya pasaron las elecciones, tiene que haber una reforma electoral. ¿Y quién dijo? ¿Cuál es el problema que se quiere solventar? El que se quiere resolver. Necesidades para atender hay muchas, pero eso vuelve imperativo una reforma electoral en este momento. La respuesta es clara, desde mi punto de vista, no. Si hay reforma, qué bueno, pero no hay una urgencia de la reforma. Si no hay reforma, no nos va a pasar nada. Y hay elementos que lo pueden sostener. Y es justo lo que la primera parte de mi charla quiero compartir con ustedes. En los últimos 5 años, nuestro país ha enfrentado un ciclo electoral de una enorme intensidad. En las elecciones que van desde 2015 hasta 2019, recuerden que la reforma de 2014 no aplicó en los estados que hubo elecciones en 2014. De hecho, por ejemplo, el INE no fiscalizó las campañas de las elecciones que se realizaron en 2014, el INE no intervino en los procesos locales, el INE estaba más ocupado organizando una inédita elección de un partido político, la del PRD, que no era tampoco compleja de ninguna manera, en fin. Pero el ciclo electoral de la reforma empezó de 2015 a 2019, 5 años de elecciones. Bueno, en estos 5 años, el Instituto Nacional Electoral ha estado involucrado en 198 procesos electorales. 4 federales, las elecciones de diputados de 2015 y las 3 diputados, senadores y presidente en 2018, y 194 elecciones locales, de la mano evidentemente a la luz del modelo de la coordinación y construcción conjunta de dichas elecciones con los organismos públicos locales electorales. Nada más un dato comparativo. En 23 años de existencia del Instituto Federal Electoral, de 1990 a 2013, ese instituto, en 23 años, organizó 21 elecciones federales, incluyendo en estas las 4 elecciones extraordinarias, 2 de 94 y 2 de las elecciones de 2003. Es decir, 17 elecciones ordinarias y 4 elecciones extraordinarias en 23 años. En 5 años el INE estaba involucrado en 198 procesos electorales. Y en ninguno de esos procesos ha ocurrido una crisis que demuestre la inviabilidad del propio sistema. Es más, en estos 198 procesos electorales,
se ha inaugurado una etapa completamente distinta. Estas son las cifras, por cierto, de las elecciones que habrá el próximo año, les decía, en 2020, Coahuila e Hidalgo, y las cifras de 2021, en donde en el plano federal tendremos solo las elecciones, con las reglas actuales, de diputados, y 74 elecciones locales, entre ellas 15 gubernaturas. Si alguien está interesado, tiene paciencia, mientras hablo de qué elecciones locales se van a realizar en 2021 son estas, estado por estado. Pero lo que ha provocado más allá de demostrar la viabilidad de un sistema, porque repito, 198 elecciones han sido realizadas todas puntualmente y sin ningún tipo, digamos así, de objeción grave o de problema irresoluble. Claro que ha habido un proceso de aprendizaje. Es más, ustedes vean lo que puede parecer hasta esquizoide, la regulación que el Instituto Nacional Electoral ha venido haciendo como en su rol de entidad rectora del Sistema Nacional de Elecciones, de las elecciones o de los procedimientos que tienen que seguirse en los organismos públicos locales para concretar eso que fue un objetivo declarado de la reforma 2014. Es más, la reforma 2014 se hizo para eso, es decir, homologar los procedimientos, estandarizar los criterios con los que se realizaban las elecciones subnacionales, las elecciones locales, con las elecciones federales. Y esto fue bueno en muchos sentidos, porque creó contextos de exigencia en lo local, pero también es cierto que alivió muchas de las dinámicas, venturosas dinámicas que habían llevado, por ejemplo, un tema que ya mencionaba Gerardo, a algunas entidades como Jalisco, como Coahuila, como la Ciudad de México, a innovar, incluido el propio IFE en algún momento, a innovar con mecanismos de votación electrónica que habían resultado, con resultados disímbolos, más o menos todos ellos exitosos. Bueno, eso se acabó. O sea, la homologación mató la votación electrónica a nivel nacional, no así para los mexicanos desde el extranjero, que esa es otra historia y que está escribiéndose, pero, digamos, el propósito era justamente ese, homologar. Bueno, el Instituto Nacional Electoral, en esta lógica de homologar los criterios, ha tenido, a lo largo de estos años, a partir de un ejercicio, no podía ser de otra manera, el IFE nunca se había metido a los cocinos locales, en un ejercicio de ensayo-error, desde una lógica en un primer momento, en 2015, de que ustedes háganse bolas, oples, de lo que les toca a nosotros, de lo que nos toca, y no funcionó de buena manera la cosa, a oscilar el péndulo hacia el otro lado, en donde emitimos un reglamento de elecciones en que prácticamente les decíamos cómo tenían que sesionar los órganos de los consejos locales. Estoy exagerando, aunque hay órganos en los que, de veras, hasta eso había quien enseñarles, dicho el cual, o digamos así, normal. Lo que quiero decir es que durante estos 5 años ha habido toda una lógica de aprendizaje que nos ha ido cada vez más a una mejora en la aplicación del modelo, en la coordinación del modelo. Pregúntenle a Gerardo en corto, cuando me haya ido yo, qué opinó de las elecciones de las primeras, las del 15, sí, qué opinó de las elecciones del 2015 y de la relación con el Instituto Nacional Electoral. Seguramente va a ser muy distinta a la opinión que tiene de las elecciones en 2018. Es decir, aquí mismo, nosotros mismos tuvimos un proceso de aprendizaje y de decantamiento, digamos así, de las normas, de asimilación de las normas y de áreas de mejora. En un principio, en 2015, los OPLES, casi todos sin excepción, se erigieron como los defensores de la soberanía estatal frente al centralismo intrusivo, invasivo del Instituto Nacional Electoral, ¿no? O sea, casi Juárez contra Santana, digamos, ¿no? Y desde el INE también había una vocación de que estos no saben ni montar una urna, ¿no? Claro, todas esas tendencias tuvieron que irse venciendo. En 2018, y acá no fue sencillo, en 2018 yo recuerdo que arrancamos el proceso y yo les decía en alguna reunión a los consejeros de los organismos públicos locales electorales, oigan, a ver, vamos a esta elección sabiendo que estamos todos en un mismo barco, no hay modo que le vaya bien al INE si le va mal a los OPLES, y no hay modo que le vaya bien a los OPLES si le va mal al INE, aunque a quien quisiera una cosa y la otra, ¿no? Así que vayamos a una elección sin soberanismos ridículos ni supremacismos abusivos. 2018 es una elección exitosa por donde se quiera ver. Pero además, más allá, insisto, de la dificultad a lo largo de estos 5 años de ir adoptando el modelo, ya vieron todo esto, así que mira, se las dejaré por supuesto, pero bueno, ya vamos a la que sigue. Ocurrió un fenómeno
no sé si producto de la reforma 2014, no me atrevería a decirlo, como no me atrevería a decir que la alternancia en el año 2000, por primera vez en la presidencia de la República, obedeció única y exclusivamente a la reforma de 1996, que generó condiciones de equidad mucho más importantes en la competencia respecto a las que existían en el pasado. Pero el dato es que, así como la alternancia en la presidencia de la República ocurrió por primera vez cuando cambiaron las reglas del juego, no sé si hay una causalidad única, pero hay una realidad ahí, una coincidencia que no puede obviarse. Pero en el periodo que va de 2015 a 2019, hemos vivido el periodo de mayor alternancia en las urnas, en el poder político por la vía de las urnas de nuestra historia democrática. Insisto, no estoy diciendo que sea por la reforma del 14, no estoy diciendo que sea porque por primera vez el INE interviene directamente en los procesos electorales, no exclusivamente, pero directamente en los procesos electorales locales, no estoy diciendo que sea eso. Pero casualmente es en este periodo, con estas reglas, en las que hemos vivido este proceso. Y alguien puede decir que tiene que ver la alternancia. Pues perdónenme, la alternancia es la mejor prueba objetiva de que las reglas del juego democrático le permiten a cualquiera ganar, sobre todo si, como ha ocurrido con la alternancia en este lustro, no hay un ganador exclusivo de las condiciones. O sea, no es que las condiciones del juego hayan permitido que haya un único ganador en este contexto. Y claro, alternancia no significa democracia. Pero lo que sí significa democracia es que existan las posibilidades reales para que haya, eventualmente, si así lo deciden los electores con sus votos, alternancia. Es la posibilidad real de la alternancia, no la alternancia per se, lo que vuelve democrático un sistema político. Y lo que hoy podemos probar, pese a quien le pese, es que el nuestro es un sistema democrático. Y algo que quiero subrayar es que México no desembarcó a la democracia, como hay algunos que sostienen, el 1 de julio de 2018. Al contrario, el 1 de julio de 2018 es la consecuencia de que existían condiciones democráticas y que permitían que cualquiera pudiera ganar y que quien tiene más votos efectivamente gana. 2018 no es el inicio de una historia, probablemente es el inicio de una historia en términos de la gestión pública, en términos, digamos así, de una nueva directriz, de una nueva orientación en la gestión gubernamental. Eso se escribirá, se irá escribiendo. Pero en términos electorales, la historia no empezó el 1 de julio de 2018. Entiendo que hay quien lo quiera ver así, pero ese es el peor modo de poder enfrentar un proceso delicado como lo es la revisión de las reglas del juego democrático. Porque si las reglas se modifican y no se hace bien esa modificación, podemos echar a perder todo lo que se ha conseguido a lo largo de los últimos 40 años de esfuerzos no menores por democratizar a nuestro sistema político. Y de ahí la relevancia del momento en que nos encontramos. De ahí la relevancia que sin atavismos, sin prejuicios, sin filias ni fobias, se tiene que analizar lo que hemos hecho, lo que ha ocurrido, para poder eventualmente, con la mayor objetividad posible, orientar hacia dónde queremos avanzar. Si no, nos vamos a equivocar. Y no estoy de agorero de nada. Ha pasado muchísimas veces en la historia. Quien no ve la propia historia, ni estudia la historia ajena, aumenta dramáticamente las posibilidades de equivocarse, porque no estamos inventando nada. Dicho eso, un par de datos a propósito de la alternancia. La alternancia es un fenómeno que llegó para quedarse, que tiene un índice altísimo. El índice de alternancia a nivel nacional es del orden del 60%, es decir, cuando se va a unas elecciones hay un 60% de probabilidad, si atendemos lo que ha ocurrido en estas 198 elecciones, un 60% de probabilidades de que haya un cambio de ganador de una elección a otra. Y esto ha ocurrido tanto en el plano de las diputaciones federales, ahí está el primer pie, tanto en el plano de las senadurías, claro, tenemos solamente una elección, la del año pasado, que nos permite marcar este índice, pero también en el plano de las gubernaturas, en donde el dato es profundamente elocuente.
¿Y qué es la mejor prueba para sostener lo que yo decía hace un momento? No hay un ganador predefinido de la alternancia. No es que la alternancia haya favorecido a uno o a otro partido. Al menos no hay un sesgo en los datos de la alternancia. De 36 elecciones de gobernador, incluyendo las 2 elecciones extraordinarias que se han realizado, la de Puebla ahora y la de Colima en enero de 2016, de 36 elecciones, en 23 casos ha habido alternancia, cambio de ganador. Y los partidos que se han beneficiado de la alternancia, como pueden ver, han sido en mayor o en menor medida todos los del espectro político. Este dato, este índice también se replica en el ámbito, digamos, subnacional, tanto por lo que hace a las elecciones de congresos locales como por lo que hace a los ayuntamientos, en donde hemos llegado incluso en más de 3.000, casi 3.500 elecciones de ayuntamientos a un índice de alternancia de más del 67%. Dicho eso, no es el único indicador que nos revela que no estamos mal y que el país y la sociedad ha cumplido con su tarea, al menos en el ámbito electoral. En lo demás estamos muy mal, ¿eh? Pero vuelvo al punto que mencionaba. Los problemas no están aquí. Este hoy es el menor de nuestros problemas. Los problemas están en la pobreza, que no solamente no se ha logrado combatir, sino que en términos generales hay un estancamiento, e incluso en términos de volumen, estancamiento en términos porcentuales, pero el número, porque la población ha crecido, hay un incremento en el número de pobres. Y si no me creen a mí. Vean los datos de la OCDE y los de Coneval, al menos hasta ahora. No sé qué vaya a pasar en adelante, pero bueno, no lo sé, tampoco voy a especular, pero Coneval es un buen indicador, siempre es una institución muy importante porque nos permite evaluar si las políticas públicas efectivamente están teniendo éxito en términos de la pobreza, del combate a la pobreza, que es uno de nuestros, tal vez el principal de nuestros problemas. El otro es ese signo ominoso que no solamente no solamente no se ha erradicado, sino se ha incrementado en los últimos 40 años, que es la desigualdad. No hay un ámbito de la vida social, la educación, el medio ambiente, el trabajo, la salud, no hay un solo, es más, hasta las elecciones, no hay un solo ámbito en el que la desigualdad, ominosa desigualdad que caracteriza a nuestro país y de que, de acuerdo con la OCDE, es la más grave, la más alta dentro de la región, de los países de la región más desigual del mundo, que es América Latina. Ahí están los problemas, en la corrupción, en la impunidad, en la inseguridad, en lo electoral comparado con lo que pasa en otros lados. Perdón que lo diga así, si en algún lado hay que gastar, hay que poner todos nuestros empeños allá, no acá. Es que compre coacción del voto. Con 54 millones de pobres y con los índices de desigualdad que tenemos, vaya, si se habla de compra y coacción del voto hasta en Finlandia, que es el país menos desigual del mundo, clientelismo político hay en todos lados, ¿sí? La mejor manera de combatir la compra y coacción del voto no es endureciendo las reglas ni criminalizando las actitudes o aumentando los delitos electorales y sus penas. Qué bueno que se incremente. Yo no estoy diciendo que no sea oportuno, pero la mejor prueba de que en México la compra y coacción del voto no es lo que ha llevado a determinar, al menos en los últimos años, quién gana y quién pierde una elección, no digo que no exista, es justamente el índice de alternancia. Si efectivamente el acceso a los recursos públicos es lo que determina que un partido esté aventajado y gane elecciones, pues entonces alguien me explique por qué demonios en 2 de cada 3 casos el partido del gobierno es el que pierde la elección. Y es que yo creo que hay una lección que pocos quieren ver y que la sociedad mexicana nos ha dado a todos. El elector mexicano es mucho más sabio y mucho menos manipulable de lo que muchas veces los actores políticos y el sentido común, que es siempre muchas veces el menos común de los sentidos, lleva a suponer. Vuelvo a insistir, condiciones de equidad en la competencia como en pocos países del mundo las hemos conseguido. Este está en las autocomplacencias y, como dice algún diputado que le encanta la federal, que le encanta la estridencia,
No es que me encante la excedencia, porque además él conoce mejor que poco, como pocos lo electoral, porque ha sido representante de partido político como nadie probablemente, ¿no? Que dice que México es el peor sistema electoral del mundo. Bueno, en un contexto democrático todo el mundo tiene derecho a expresar y decir lo que quiera. Nada más que todo el mundo, aquí sí todo el mundo, dice lo contrario de lo que dice este diputado. Y no digo de todo el mundo en México, digo de todo el mundo fuera. O sea, y si no, alguien me explique por qué el INE es el órgano de consulta técnica en materia electoral, el órgano de asistencia técnica en materia electoral del Consejo de Europa. No es un órgano electoral europeo, es el INE. No es un órgano electoral sudamericano, es el INE. Probablemente los europeos viven en el error, diría este diputado, o no entienden nada los europeos, pues probablemente. Pero creo que esa ya no es una discusión racional sobre la que valga la pena entretenerse. Pero no es el único dato. Hay otro dato que es fundamental. Las elecciones del 2018, hoy por hoy, y creo que hay que enorgullecer, no hay mucho de qué enorgullecerse, hay que enorgullecerse de nuestra historia, de nuestra cultura, no hay mucho de qué enorgullecerse del estado de cosas del país. Con esos problemas, que son problemas a los que me hacía referencia, y que son problemas que se retroalimentan y que se agravan recíprocamente, no hay mucho que estar orgullosos. Pero usted sabe de lo que debemos estar orgullosos, porque en esto México sí es un punto de referencia. No somos un punto de referencia a nivel internacional en términos de respeto a los derechos humanos. No somos un término de referencia en términos de combate a la pobreza y la desigualdad. No somos un término de referencia a nivel mundial en términos de crecimiento económico. No somos término de referencia en muchas cosas. Pero en el electoral sí somos término de referencia. Sí somos un punto de referencia. Y no es autocomplacencia. Es simple y sencillamente, digamos, analizar en dónde estamos, repito, con un mínimo de objetividad. ¿Se puede mejorar? Sin lugar a dudas. Hay muchos ámbitos de mejora, pero no estamos mal. Y ese es mi punto, el punto en el que creo que hay que hacer énfasis cuando se está discutiendo una reforma electoral. Porque si partimos de la premisa de que aquí que aquí no funciona nada, bueno, este diputado hago referencia hasta tuiteó, después de las elecciones españolas, que los españoles tienen resultados en la noche misma de la elección, y en cambio, por culpa del INE, en México los resultados empiezan a procesarse hasta el miércoles después de la elección. ¡Qué cara dura ese diputado! ¿Saben por qué se empieza a contar los datos, los resultados hasta el miércoles después de la elección? Porque lo dice la ley. Por cierto, las reformas en las que ese diputado fue uno de los protagonistas en los últimos 25 años. Por cierto. Entonces, yo quiero decir, no estoy aquí en una lógica de defender, no tenemos que cambiar, no. Partamos simple y sencillamente de la lógica de reconocer lo que hemos hecho bien, porque esa es la primera premisa para poder mejorar lo que tenemos. Las elecciones del 2018 son referenciales a nivel internacional, al menos en 4 temas. Primero, la capacidad de la institucionalidad electoral para organizar elecciones en contextos de complejidad y de inseguridad. Hoy, el INE, de la mano del PNUD de la región árabe, norte de África, y de la mano del Consejo de Europa, está siendo el órgano de asistencia técnica de las elecciones presidenciales que se renovaron todos los cargos en Túnez este año. ¿Por qué el INE? El presidente de la Comisión de Violencia me lo decía con mucha franqueza, porque Túnez está viviendo un contexto de crisis social y de violencia muy grave. Bandas de crímenes organizados que controlan zonas del país y demás. Y la Comisión Electoral de Austria no sabe hacer elecciones en contextos de violencia y de complejidad. En Austria, pues cuando se dice que se anula una elección, todo el mundo aplaude, no, está bien, muy bien, vamos a la que sí, no pasó nada. Aquí, bueno, hay zonas del país en donde el INE tiene que operar en el trabajo de campo, digamos así, en una convivencia delicadísima y peligrosísima. Zonas controladas eventualmente por bandas de la criminalidad organizada. ¿Y saben cuántas casillas dejaron de instalarse en 2018 por cuestiones de inseguridad? Ni una. Algo hacemos bien. Algo habremos hecho bien para que ello ocurra. Segundo gran tema.
paridad. ONU Mujeres, no ONU Mujeres de México, ONU Mujeres de Nueva York, habla del caso México como un caso paradigmático en términos de paridad, a pesar de lo mucho que hay que hacer todavía y de la nueva frontera que representa la violencia punitiva por razones de género contra las mujeres. Que ojo, es una cosa muy particular, no toda violencia contra las mujeres es violencia política por razones de género contra las mujeres, y no toda violencia política obedece a razones de género, y no toda violencia contra las mujeres es violencia política propiamente dicha. Es decir, aquí tenemos un tema en el que avanzar sin menospreciar la gravedad del problema. Pero hoy México es el tercer país con número de legisladoras a nivel mundial. Un 48.8% en la Cámara de Diputados, un 49.3% en la Cámara de Senadores. Solamente después de Ruanda y de Bolivia está México. Y Ruanda porque después del genocidio el 70% de la población son solo mujeres. Y eso no se conquistó nada más poniendo el tema de la paridad. Acabo de estar en Argentina y en Argentina acaban de introducir, van a estas elecciones por primera vez con el tema de paridad. Yo les dije, no basta con que lo pongan en la ley. Los partidos, al día después de haber hecho la ley y de aplaudirse todos de su compromiso con género, todos, unos más, unos menos, todos, al día siguiente están viendo cómo le dan la vuelta. Y ha habido una serie de casos en los que la propia autoridad electoral ha tenido que tomar medidas afirmativas para corregir eso. El resultado está a la vista y eso es algo en lo que todos hemos contribuido. El principio de paridad no fue gratuito que se llevara a la Constitución, pero su instrumentación ha sido compleja. Bueno, el caso mexicano es un caso de éxito en esta materia. Tercer tema, combate a la desinformación. Hoy en el mundo hay dos grandes modelos para enfrentar el tema de la desinformación que mencionaba Gerardo. Uno es el modelo francés, un modelo, digamos, en el caso francés es el punto paradigmático, no es el único, hay otros países que siguen este modelo, muchos paradójicamente los países europeos, que están apostando por criminalizar la desinformación. Es decir, en Francia hoy logró una ley aprobada por la Asamblea Nacional a iniciativa del presidente Macron en diciembre del año pasado. En Francia, quien emita durante las campañas electorales una noticia falsa, comete un delito. Quien contribuye a su difusión, la retuitee, le dé un like, etcétera, etcétera, comete un delito. Y la plataforma que, habiendo sido notificada, no dé de baja toda la conversación sobre ese tema en 24 horas, comete un delito. A mí me preocupa como autoridad electoral que entremos por esa ruta. Primero, por lo difícil que es regular Internet. Y segundo, porque ¿qué es una noticia falsa? Digo, porque es muy claro y fácil en algunos casos. El año pasado enfrentamos una serie de noticias falsas diciendo la elección no va a ser el 1 de julio, va a ser el 8 de julio. Algún malintencionado que quería, ¿no?, decirle a la gente, no, pues hoy es 1 de julio, vamos a votar. No, se vota la otra semana. ¿Quién sabe para qué? Para desintegrar el voto, qué sé yo. Pero ahí es muy claro, ¿no? Si tú dices que si la ley dice que la elección es el primer domingo de julio y el 8 de julio no es el primer domingo de julio, pues alguien está mintiendo. O el marcador del INE se borra. No se borra, ahí está. Y si no confías, lleva tu Bic, o tu marcador, o tu crayola, o tu pastel, o lo que quieras, ¿no? Ahí es muy fácil. Pero ahí, en el mundo de la comunicación, verdades a medias. Una verdad a medias es una mentira, ¿o no? Opiniones. Es decir, entrar en la lógica de la criminalización nos va a colocar tarde o temprano, o va a colocar a los franceses, ya los colocó en la elección del Parlamento Europeo de mayo pasado, de tener que definir o lidiar todo el tiempo con esa sutilísima, delgada y además interpretable línea entre la libertad de expresión y un acto ilícito. ¿Qué hicimos en México? El otro modelo internacionalmente se conoce como el caso México. Combatir la desinformación con información. Los órganos electorales nos convertimos en poderosísimos mecanismos de información. Había partidos que no les gustaba, pues ni modo. Después de las elecciones de 2017, aprendimos que cuando el INE explica un problema, cuando una autoridad electoral que explica un problema, no está explicando, está haciendo un control de datos. Y no es lo mismo explicar que hacer control de datos. Ir en contra de una lógica, de una verdad sembrada, aunque sea mentira, es muy complicado. Las autoridades electorales tienen que anticiparse, tienen que convertirse en poderosísimos mecanismos de información. La elección del 2018 fue por mucho la elección más explicada de la historia. Y eso implicó que los órganos electorales tuviéramos un día y otro también explicando con anticipación qué iba a ocurrir.
hubo quien me regañó porque yo decía, explicando con meses de anticipación, qué había que esperar en la noche de la elección cuando se dieran los resultados del conteo rápido, y yo decía que había dos posibilidades, como no hay más cuando hay un conteo rápido, que los rangos de votación que tienen los candidatos a un cargo no se crucen, y entonces claro que hay un ganador pues, manifiesto, o el otro caso, que los rangos se crucen, y si los rangos se cruzan, nadie se puede dar por ganador. Hubo quien dijo, pues que lea las encuestas el presidente del INE, no creo que la autoridad electoral cuando actúa leyendo encuestas se va a equivocar. Al final del día, venturosamente nos pasó un escenario, pero hay que explicar qué puede pasar. Porque cuando la ciudadanía no tiene claridad de lo que puede pasar, se alimenta la incertidumbre, y la certeza es uno de los principios constitucionales que rigen esta materia. Las alianzas que se suscribieron con Facebook, con Google y con Twitter, y que colocaron al INE como la primera autoridad electoral del mundo que logra estas alianzas, no es sencillo lidiar con esos señores, pero fue una alianza aventurosa y que hoy en día está replicándose a nivel global. Por otro lado, y los distintos mecanismos sociales como Verificado 2018, que tuvo tres virtudes. Verificado 2018, ustedes recuerdan, no es un instrumento de fact-checking ordinario. Fact-checking lo hacen todos los medios de comunicación, pero la virtud aquí es que no dependía de un medio de comunicación. Eran periodistas de varios medios que se prestaban a esta iniciativa para que nadie pudiera decir que tenían un sesgo, que si eran de la prensa de no sé qué característica, o de la prensa de no sé qué otra, o de la empresa que tiene tales intereses, o de tal otro, o de un medio como Fox News que claramente es republicano, o de CNN que claramente es demócrata. En fin, es una iniciativa autónoma, es una iniciativa que fue temporal. Acabaron las elecciones y se desapareció para evitar cualquier sesgo de